Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Quiero empezar por dar las gracias y ofrecer una disculpa. Dar las gracias por la invitación para estar en este importante congreso sobre una de las figuras más importantes para la historia, no solamente de Michoacán, sino de México y en general del mundo hispánico. Es un honor inmerecido y precisamente por eso ofrezco una disculpa, porque hay colegas historiadores mucho más autorizados que yo para hablar de Vasco de Quiroga, pero bueno, estoy aquí. Soy también profesor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y por lo tanto la figura de Vasco de Quiroga es para mí, como para todos los nicolaitas, pues altamente significativa y por eso acepté participar en este congreso. Bueno, a Vasco de Quiroga se le recuerda mayormente por la fundación de dos instituciones señeras, los Hospitales Pueblo y el colegio que después se llamó de San Nicolás. Distinguibles entre sí, los unía un mismo propósito humanitario, en sus propias palabras, adoctrinar a los ignorantes. Los hospitales de Santa Fe, tanto el de México como el de Michoacán, no solo habrían de atender a los enfermos, sino, como estipulan las ordenanzas de don Vasco, proveer a los niños de las primeras letras y a todos los moradores de la doctrina cristiana y de oficios útiles y necesarios al bien común. La índole educativa de su labor estaba atravesada por su propósito evangelizador, desde luego, pero además por aquello que don Rafael Aguayo Spencer llamó una especial predestinación de servicio a grupos humanos minoritarios destrozados por la guerra. De eso había dado muestras en su etapa preamericana, cuando prestó servicios como juez en España y África a cristianos, judíos y sarracenos. Si no fuese por el temor de ser señalado yo, que soy historiador, por el defecto de anacronismo, diría que don Vasco practicaba con casi 5 siglos de antelación una suerte de interculturalismo avant la lettre. Decir que un hombre es hijo de su tiempo es no decir nada, porque qué hombre no lo es. Pero en verdad que el mundo concreto que se abrió a los ojos del licenciado Quiroga modeló a buen seguro su carácter. Ese mundo que se situaba en el norte de África y en el sur de España, en esas primeras 3 décadas del siglo XVI, y en el que se desplegaron las dotes, un tanto contrapuestas, es cierto, de un fray Hernando de Talavera, primer arzobispo de Granada, y un fray Francisco Jiménez de Cisneros, arzobispo de Toledo. Sea en funciones judiciales, sea en misión diplomática, su paso por África en 1525 parece que fue tanto o más formativo que el dado por Salamanca o Valladolid, dicen algunos, pero parece que Salamanca, 10 años atrás. Durante su estancia en Orán, como se señaló aquí, una colonia recién conquistada a los musulmanes, situada en la actual Argelia, se empeñó como juez de residencia del corregidor Alonso Páez de Rivera, acusado de oprimir a comerciantes extranjeros y a otros grupos locales. Después, también ya se señaló, logró firmar este tratado de paz con el rey de Tremesén, en un estado fronterizo con Orán. Afirma Benedict Warren, nuestro querido amigo Benedict Warren, uno de los principales estudiosos de la figura de don Vasco, efectivamente que en algunas cláusulas del tratado se advierte la influencia de Vasco. Y ya lo había señalado antes el doctor Pablo, por ejemplo, esta posibilidad de quejarse por injusticias ante el rey de España o el no forzamiento a los musulmanes de abrazar el cristianismo. De modo que la estancia de Quiroga en África, aunque breve, resultó
muy ilustrativa, porque las condiciones del lugar, las injusticias cometidas por las autoridades y el acercamiento a una cultura y a una religión muy diferentes a la suya, pues se parecen mucho a las que enfrentaría nuevamente como funcionario real en la Nueva España a partir de 1531. La labor del arzobispo Talavera en Granada, por otra parte, que buscó métodos racionales para traer al cristianismo a los moros vencidos tras la reconquista, tuvo un gran impacto en Quiroga. Talavera, por ejemplo, aprendió el árabe y mandó imprimir catecismos, gramáticas y vocabularios en ese idioma, fundó un seminario para que los clérigos aprendieran la lengua, estableció escuelas para niños musulmanes para enseñarles ahí la doctrina y el castellano, ayudó a los pobres dándoles medios para trabajar en oficios. Todo esto, han dicho los estudiosos de la figura de Don Vasco, pues ejerció en él una influencia notable. Y no por nada, ya estando acá en América, cuando intentó fundar la ciudad de Michoacán, propuso precisamente para significarla el nombre de Granada. Ese mundo y ese tiempo de Quiroga fueron también los de la creación y el esplendor de un buen número de colegios clericales pretridentinos, sobre todo el de Granada, el Colegio Real de San Miguel y sobre todo el Colegio Sacerdotal de San Cecilio, que estuvo ligado este último a los afanes de Fray Hernando de Talavera. También ejerció una influencia notable en Don Vasco. Así que cuando Vasco, estando en Granada, decide aceptar por inspiración divina la magistratura en las Indias ofrecida por Carlos V, lleva en su cabeza ideas, principios y experiencias muy definidas que habrían de guiarlo en sus futuras tareas. En enero de 1530 fue nombrado, como ya se sabe, como se ha dicho, oidor de la Audiencia Real de la Nueva España. Partió entonces desde Sevilla con destino a Nueva España y llegó efectivamente en enero de 1531 para empezar esta insospechada y fecunda aventura americana. Los rasgos de su carácter estaban para entonces ya definidos. Como dice otro autor, una racional convicción de que los hombres pueden superar en la convivencia las diferencias de credo, raza y lengua, un innato sentimiento de piedad hacia los desvalidos, una instintiva capacidad inagotable de misericordia y una congénita aversión irremisible contra los avaros y ambiciosos que se revela como una constante de sus obras y escritos. La realidad americana se le abrió ante sus ojos con dureza, lacerada por los abusos de la conquista y agravada por el problema de las prácticas paganas. Fue la ocasión propicia para que Quiroga, ya en su papel de oidor de la audiencia, imaginara y pusiera en práctica una obra de educación y promoción social dirigida a los indios con el propósito de asimilarlos a la cultura hispana y al cristianismo. Y el método que encontró fue precisamente el de fundar algunos pueblos para niños y jóvenes que, habiendo salido instruidos en la religión y las primeras letras en el seno de los monasterios, pues corrían el peligro de regresar al paganismo, al contacto con sus familiares. Pero los pueblos podían acudir también a instrucción los indios que vivían dispersos en los alrededores. La corona autorizó mediante una real cédula en marzo de 1532 la formación de algunos pueblos y meses después Quiroga echó a andar el proyecto. Adquirió entonces el primer terreno a las afueras de la capital del virreinato y estableció ahí el primero de sus pueblos hospitales, el de Santa Fe de México. En los años siguientes fue adquiriendo más y más predios, a la par que iniciaba la construcción de viviendas, las llamadas familias, templos y otras edificaciones con la ayuda de los indios de los pueblos aledaños. Al mismo tiempo, se ocupó de la organización económica y social del pueblo. Mandó, por ejemplo, la roturación de las tierras e inició tareas agrícolas, tareas pecuarias también. Como observaron hace ya mucho tiempo sus estudiosos,
Benedict Warren, Silvio Zavala. Quiroga acusaba la influencia de sus lecturas de libros cristianos, de algunos autores de la antigüedad clásica, Luciano de Samosata, por ejemplo, y también Tomás Moro. Luciano de Samosata, por cierto, se definía a sí mismo de la siguiente manera: odio a los impostores, pícaros, embusteros y soberbios y a toda la raza de los malvados que son innumerables, como sabes. Pero conozco también a la perfección el arte contrario a este, o sea, el que tiene por móvil el amor. Amo la belleza, la verdad, la sencillez y cuanto merece ser amado. Yo no sé si Vasco leyó precisamente esta obra de Luciano, donde aparece este párrafo, pero todo indica que llegó a actuar muchas veces como si lo hubiera hecho. Ciertamente, una de las influencias principales viene del pensamiento utópico renacentista, y uno puede encontrar en algunos escritos de don Vasco esta visión idílica de los indios y una idea de América como la realización de una mítica edad de oro. En eso compartía ideas e imágenes, por supuesto, con los humanistas del siglo XVI, quienes visualizaban a los indios americanos, en palabras de Silvio Zavala, como maravillosamente predispuestos a la ortodoxia cristiana por una existencia paradisiaca, colmada por la naturaleza, exenta de fraude y de hipocresía. Una imagen muy allegada a aquella que del buen salvaje aparecería en la literatura europea del siglo XVIII. Permítanme citar ahora al propio Vasco de Quiroga, quien en 1535 escribió lo siguiente: porque no en vano, sino con mucha causa y razón, este de acá se llama Nuevo Mundo, no porque es en gentes y cuasi en todo como fue aquel de la Edad Primera y de oro. Aunque los indios encarnan la visión idílica de Vasco, están lejos de la perfección y de ahí que sea necesario actuar sobre ellos para transformar en sociedad ideal lo que era tan solo una promesa. Y para ello recurre, entre otros autores, a Tomás Moro, en cuyas enseñanzas cree encontrar las formas ideales que convienen a la vida de los indios. Por cierto, dicho sea de paso, Svetan Todorov, un pensador rumano de origen francés de origen rumano, ha observado que Moro se inspiró para imaginar su utopía en los primeros relatos entusiastas sobre el Nuevo Mundo, lo que da lugar a un fascinante juego de espejos en el que los malentendidos motivan la transformación de la sociedad. En las dos Santa Fe encontramos pues realizados el espíritu filantrópico y los principios utópicos de Quiroga. Una descripción de este proyecto quiroguiano, en palabras de un estudioso, es el siguiente, y lo cito: la unidad social de base en la familia extendida, formada por 10 a 12 parejas de adultos emparentados, bajo las órdenes de un padre de familia, el paterfamilias. Los padres eligen a su vez al jefe de la aldea, no hay servidores y el trabajo es obligatorio, tanto para los hombres como para las mujeres, pero no puede pasar de 6 horas diarias. Todos alternan obligatoriamente el trabajo en el campo con el trabajo artesanal. Las ganancias de su producción se dividen equitativamente según las necesidades de cada uno. Los cuidados médicos y el aprendizaje, tanto espiritual como manual, son gratuitos y obligatorios. Están prohibidos los objetos y las actividades de lujo e incluso se proscribe el uso de ropa de color. Los hospitales pueblos son los únicos propietarios de los bienes y tienen derecho a expulsar a los que se portan mal, es decir, a los insumisos, a los borrachos o a los haraganes. Algunos autores han señalado que los pueblos hospitales no eran una simple imitación de lo que prescribía la utopía de Moro. Es verdad que incorporaba muchos de sus elementos a las ordenanzas para el gobierno de los hospitales, pero también es cierto que llevó a cabo muchas adaptaciones en apego tanto a sus propias creencias como a las realidades particulares de la Nueva España. Los propósitos y organización del pueblo de Santa Fe de la Laguna
en Michoacán fueron esencialmente similares a los del pueblo fundado en México. La asistencia a los enfermos y necesitados, la educación de los indios conforme a las exigencias de la civilización europea y el establecimiento de un centro de irradiación del cristianismo. Quiroga había sido enviado a Michoacán por la audiencia en 1533 para atender las quejas recibidas por abusos cometidos por los conquistadores, y ahí propuso, como ya también se señaló, a los indios fundar un hospital a la manera del de México. El convencimiento que había logrado entre ellos fue tal que los trabajos de construcción del pueblo empezaron a hacerse en su ausencia, cuando tuvo que regresar a la Ciudad de México. Aunque los pueblos hospitales de Santa Fe están consideradas las obras de caridad más importantes y las más favorecidas por don Vasco, no agotan el número de las que fundó en su diócesis, siendo ya obispo de Michoacán, algo que también se comentó en una de las preguntas. En un importante documento elaborado 15 años después de la muerte de Quiroga, se habla de otros hospitales fundados por él en varios pueblos de la zona. El mayor número de ellos se localizaba en la parte oriental del obispado, y en la parte occidental fueron establecidos por los religiosos que atendían espiritualmente a los pueblos. Hacia 1582, según el testimonio del tercer obispo michoacano Juan de Medina Rincón, el número de hospitales alcanzaba los 200. Una vez que Quiroga, ya obispo, tomó posesión de su diócesis, decidió establecer en ella un colegio, lo que hizo en los primeros años de la década de los 40 del siglo XVI en Pátzcuaro. Lo nombró de San Nicolás, como todos saben, en honor del patrón de su villa natal. La Real Cédula que lo declaró bajo la protección y patronato de la corona española del 1 de mayo de 1543 lo describe así: un colegio donde los hijos de los españoles legítimos y mestizos y algunos indios por ser lenguas, para que puedan mejor aprovechar con ellos, aprendan gramática y juntamente con ella los indios hablar nuestra lengua castellana, cosa muy útil y necesaria. No era una idea enteramente nueva, ya se había hablado de ella en la Junta Eclesiástica de mayo de 1532, por ejemplo, en la que Vasco había participado como oidor. Ya se había mencionado estos proyectos quiroguianos, el de las repúblicas políticas en los pueblos y la fundación de colegios para los naturales, como estaban haciendo los franciscanos. Luego, muchos años después, en su testamento, Quiroga le asigna al colegio una función que no aparecía en esta Real Cédula, que es la de la formación sacerdotal. Había transcurrido ya el Concilio de Trento, en cuya sesión 23 de 1556 se estipuló precisamente que en cada diócesis debía establecerse un colegio para la formación de los aspirantes al sacerdocio. Voy a citar nuevamente el testamento de Quiroga. Declaramos que a muchos años que yo fundé en esta ciudad de Michoacán, se refiere a Pátzcuaro, cerca de nuestra iglesia catedral de San Salvador, fundé el colegio de San Nicolás por la gran falta de ministros de los santos sacramentos y culto divino que aquí y en todo nuestro obispado de Michoacán ha habido y hay. Que sean presbíteros y lenguas, para que aquí en este dicho colegio se reciban y críen estudiantes puros españoles que pasen de más de 20 años, que quieran ser ordenados y sean lenguas, y así ordenados de todas órdenes, suplan algo de la gran falta dicha de ministros. Si regresamos a la lectura de la Real Cédula, que cité antes, incluso del mismo testamento, podemos deducir la formación de sacerdotes lenguas no era la única función del colegio, sino que tenía una misión social para toda la comunidad, tanto española como indígena. Por esa razón, Francisco Miranda Godínez, quien ha escrito varios textos sobre don Vasco, ha afirmado que la Fundación de San Nicolás, con su estructura particular, debe enmarcarse en el programa de elevación religiosa, cultural y social que Quiroga había iniciado con los hospitales Pueblo de Santa Fe. Un padre jesuita, Francisco Ramírez, en una historia del Colegio de Pátzcuaro,
valora de esta forma el proyecto quiroguiano. Lo cito: fueron 3 cosas principales las que procuró con eficacia asentar en su obispado. La primera, lo tocante a la hospitalidad y ayuda de pobres enfermos. Segunda, la educación de la juventud. Tercera, crear ministros suficientes para la administración de los sacramentos y propagación del Santo Evangelio. Para lo primero, dio orden, como en todos los pueblos de indios hubiese hospitales, dando orden como los mismos acudiesen por sus barrios a servirlos por semanas y dar todo el sustento necesario. Para lo segundo, en lo tocante a los indios, fundó en la provincia el pueblo de Santa Fe, donde ordenó se quedasen indios en policía, enseñándoles varios oficios, y por eso envió muchos a México para maestros. Y para lo tocante a españoles, hizo en esta ciudad el Colegio de San Nicolás, dotándole suficientemente y proveyéndole de buenos maestros, donde también se atendía a lo tercero, añadiendo también otros muchos medios proporcionados, sin perdonar cosa que para eso pudiese ayudar. Tenemos pues que solo podían ser colegiales o seminaristas los españoles puros, pues ni indios ni mestizos eran admitidos a las órdenes sagradas. Pero podían ser estudiantes, aunque no colegiales, pero su condición desde luego era inferior. El número de colegiales era una determinación del rector y dependía de las posibilidades presupuestales del colegio. Los requisitos para ingresar, como se ha dicho, era contar con 20 años, ser peninsular o criollo, tener vida y costumbres honestas. Los colegiales permanecerían en un régimen de internado, mientras que los demás estudiantes en uno de externado. El gobierno de San Nicolás recaía en un rector que sería a su vez lector y debía ser sacerdote de buena vida, ejemplar y autoridad y erudito y prudente. Don Vasco se reservó como obispo el derecho de nombrarlos, pero después de su muerte debía renovarse la persona que ocupase el cargo cada 3 años, previa elección de los colegiales y posterior confirmación del cabildo catedral. Sobre los estudios en el colegio, en palabras de Quiroga, una de sus funciones era la de leer, como es dicho, gramática a los dichos estudiantes colegiales para hacer ordenar de clérigos presbíteros, porque los demás no han de tener voto, y les lea para este fin y efecto los libros más apropiados, útiles, convenientes y necesarios, así de sacramentos, como también en todo caso se les lean y declaren los cánones penitenciales, que nos les dejaremos recopilados con apercibimiento, que no serán ordenados si primero no lo saben. Don Vasco pretendía que los sacerdotes formados en el colegio fuesen doctos y se esmeró en su preparación pastoral. Dicen sus biógrafos que él mismo gustaba de enseñar el catecismo y ya desde sus tiempos de oidor escribía sermones para que se predicasen a los indios de sus hospitales. Juan José Moreno, también citado aquí, rector de San Nicolás entre 1761 y 1767, señaló en esta obra, Fragmentos de la vida y virtudes de Don Vasco de Quiroga, que por disposición de él, en el colegio debía leerse únicamente gramática, teología moral y cánones penitenciales, pero con el pase del tiempo, agrega, se fundaron cátedras de filosofía, teología escolástica y moral. En el colegio, la enseñanza debía ser enteramente gratuita para los estudiantes, para lo cual hubo necesidad de recurrir a diversos medios de financiamiento. Entre ellos, los que aportaba el propio Vasco de Quiroga, y esto sirve para mencionar otro de los rasgos de la personalidad de él, que era su generosidad y su desprendimiento. La vida y la obra de Don Vasco ha sido justipreciada por propios y extraños, aún por aquellos que están situados en las antípodas de su pensamiento, lo que quizá refrenda la grandeza del personaje. Yo he citado aquí algunos de los principales estudiosos de su figura, en cuyos textos trasluce claramente su admiración, pero déjenme traer a la memoria, sea por caso, un texto de Vicente Lombardo Toledán. Algunos no lo conocerán, quizá los más jóvenes, pero otros sí. Este texto de don Vicente, El problema de la educación en México, hace una entusiasta descripción
del sistema de hospitales Pueblo. Don Vicente, quien no era precisamente un techado de virtudes cristianas, afirmó que era un hecho digno de notarse, y voy a citar a don Vicente Lombardo Toledano: el acierto extraordinario de don Vasco de Quiroga al formular las bases de la organización de los indígenas para garantizar la equidad, la justicia y el amor verdadero entre los mismos, al propio tiempo que rendimientos económicos de consideración para su trabajo y por tanto su entusiasmo constante. Aunque, según se ha dicho, el objetivo de la obra de don Vasco era el de la evangelización de los indios y todo tendía a mantenerlos reunidos con ese fin, las reglas que acabamos de exponer sumariamente son un verdadero modelo de organización social que puede ser difícilmente superado, y claro, aquí viene la parte ideológica de él, si se le priva de las numerosas prácticas religiosas y se le añaden conocimientos de tanta importancia como el de la lengua castellana. ¿Por qué olvidar, decía Lombardo Toledano, los ensayos como estos, que tuvieron tanto éxito hace siglos en manos de hombres verdaderamente amantes del pueblo, para discutir si conviene a nuestros indios tal o cual doctrina o experiencia extranjera? Solamente la falta de preparación de los directores de la educación pública puede justificar en verdad el olvido de la única experiencia mexicana para nuestros indios. Palabras de don Lombardo Toledano. Por otra parte, José Vasconcelos, al hablar de su proyecto de Biblioteca Nacional, menciona un museo colonial en cuyo lugar de honor sobre el ábside se representaría al obispo Quiroga. El primero dice que aplica la doctrina plena de Quetzalcóatl, cristianizando, fundando industrias y creando artes manuales y pinacotecas en el interior de Michoacán. Citas todas ellas que le merecieron a Silvio Zavala el siguiente comentario: aquí vemos católicos, marxistas y pedagogos unidos por un objeto común de admiración. Quiero traer a cuento ahora lo que yo dije hace un par de años en ocasión similar en la ciudad de Mechoacán, o sea, en Pátzcuaro, donde dije entonces y digo ahora que Vasco de Quiroga fue muchas cosas, pero que había sido también un adelantado, un vínculo y una inspiración. Un adelantado por haber fundado el Colegio de San Nicolás para formar al clero de su diócesis, pues 2 décadas antes que el Concilio de Trento aprobara la creación de seminarios diocesanos para ese fin. Y un vínculo entre Michoacán y la cultura del Renacimiento a través de su lectura de Moro y a través de la influencia de Erasmo, de Campanella y tantos otros grandes pensadores. Por eso podemos decir, en verdad, que con Quiroga, Michoacán se hace parte de las corrientes culturales de Occidente. Pero Vasco de Quiroga es, ante todo, creo yo, una inspiración. Y pensemos, por ejemplo, en sus obras principales, las que ya cité, y las más conocidas, los Hospitales Pueblo y el Colegio de San Nicolás. Y yo no puedo por menos de advertir que la educación y la pobreza, 2 temas cruciales para el obispo, son también asuntos que tienen a nuestro país en una encrucijada a la vez que inquietante, de enorme interés y significado. El tema de la pobreza y la desigualdad es una de las asignaturas oprobiosamente pendientes en México, mientras que la educación pública es, en muchos sentidos, en nuestro país, un desastre. Y por otra parte, la reforma educativa impulsada por el gobierno de la República, que se asemeja más a una reforma laboral, según algunos críticos, pues no parece que vaya a tener mucho éxito. Y resulta, francamente, desesperanzador que un país como el nuestro, con enormes potencialidades, siga padeciendo el lastre de un sistema educativo que, a pesar de sus logros, se ha vuelto ineficiente y corrupto, y unos niveles de desigualdad insultantes que no hacen más que mermar nuestras capacidades y comprometer nuestro futuro. En nuestro estado, en Michoacán, hemos estado viviendo también tiempos muy difíciles e inciertos, en buena medida porque no hemos podido avanzar o lo hemos hecho muy poco precisamente en estas 2 materias que a don Vasco le preocupaban sobremanera, la pobreza y la educación. ¿Y cómo vamos a enfrentar
los retos que nos depara el presente con una educación con los peores índices a nivel nacional y con una desigualdad y una falta de oportunidades entre muchos pueblos y entre muchas gentes. Por eso digo que la figura de Vasco de Quiroga puede convertirse en inspiración. Hay que recordar que él tampoco las tuvo todas consigo en su tiempo. Tuvo que enfrentar la resistencia y la oposición de encomenderos, de funcionarios, de religiosos, de capitulares, de obispos, hasta del virrey. Pero, decidido como era, pudo avanzar sus proyectos con bastante éxito. Cuando, por ejemplo, recibió de parte de la corona española una respuesta más bien fría a su propuesta de crear los pueblos nuevos de indios que vivían dispersos, pues no le importó gran cosa esa frialdad, por no decir que no le importó en absoluto, y procedió de cualquier manera a fundar el pueblo de Santa Fe. Es cierto también, ya lo señalaron aquí, que era algo pendenciero, un liante, como dirían los españoles, vocación que le venía quizá, seguramente, de su formación inicial, la de abogado. Y son bastante conocidos los pleitos en los que se enfrascó, ya aquí señalaron algunos. Uno de ellos, por ejemplo, el de trasladar la capital del obispado a Pátzcuaro, que molestó a los frailes franciscanos y a la nobleza indígena de Tzintzuntzan, y también a los encomenderos españoles de la región, e incluso también al señor virrey Antonio de Mendoza. Y sin embargo, miren ustedes, estaremos a buen seguro mañana en Pátzcuaro, en el acto cívico y en la misa solemne para recordar a Tata Vasco. Aunque, digamos, en su descargo, y junto con Alberto Carrillo Cázares, que en Quiroga bullía la pasión por el derecho, y digamos también, junto con Felipe Tena Ramírez, que las causas a las que sirvió fueron nobles, que jamás litigó en beneficio propio, directa ni indirectamente, y que la pasión que enarbolaba respondía con frecuencia a un carácter sensible en grado sumo ante cualquier apariencia de injusticia. Yo creo que los michoacanos, los mexicanos en general, podríamos aprender algo de su talante inquieto, incansable y reformador. De modo que conmemorar la figura de Vasco de Quiroga no es solo un acto de mínima justicia para un personaje que hizo mucho por Michoacán y por sus hijos, sobre todo los más necesitados. Es también y ante todo, creo yo, un ejercicio de la razón. Siempre es bueno recordar, y más ahora, que el Colegio de San Nicolás se fundó, en palabras de don Vasco, para liberarnos de la ceguedad y tinieblas de la ignorancia. Muchas gracias.